Writing B2, General Tips and Essay. En este vídeo veremos cómo mejorar nuestro writing para un nivel de B2, tanto normas generales como centrándonos específicamente en el essay. General Tips. Vamos a ver unas cuantas ideas generales. Empezando por el tiempo. Aproximadamente en este nivel vamos a tener unos 40 minutos de tiempo, que puede parecer mucho para algunas personas que dicen me va a sobrar tiempo. Bueno, pues si te sobra tiempo, estupendo, mejora tu redacción. Y hay gente que no le falta. Entonces, a la gente que le falte tiempo, por favor, tenéis que intentar hacerlo todo un poco más rápido. Read carefully the question. No me vale escribir por escribir. Me han dado unas instrucciones y tengo que contestar a lo que me han preguntado. Make a plan. El plan es mucho más importante de lo que creemos. Cuando se lee una redacción que ha sido planificada con anterioridad, el resultado es una lectura mucho más fluida. Apetece leerla. Basic Writing. Podemos empezar haciendo un escrito más o menos básico y después decorarlo. ¿Cómo que decorarlo? Aunque luego lo veremos con más exactitud, pero podríamos poner cosas como tiempos complejos, adjetivos y adverbios, modales, pasivas, condicionales, conectores, etc. Más o menos el número de palabras, dependiendo del tipo de examen, van a estar entre 140 y 190. Realmente no son demasiadas. Hay gente que el problema lo tienen en que quieren escribir mucho más que eso. Y por último, pero que muy importante, vamos a revisar la redacción una vez que esté acabada. Pero esto también lo comentamos al final. ¿Qué tipos de writing puede haber en un nivel de B2? Un essay, que sería el ensayo, es decir, el de dar nuestra opinión. Un email o una carta, que podría ser formal o informal. Un report, es decir, un informe. Un review, una crítica. O un article, un artículo. Essay es el típico writing que van a poner siempre en un nivel de B2, sea el tipo de examen que sea. Vamos a hablar un poquito de él. Lo primero, como siempre, read carefully the title. Por favor, tenéis que leer muy bien qué es lo que nos preguntan. Normalmente hay dos tipos, un statement o a question. Un statement simplemente es una afirmación. Por ejemplo, private cars should be banned from city centers. Do you agree? Nos dicen una afirmación y luego nos dicen si estamos de acuerdo o no. O puede ser la misma idea, pero puesta con una pregunta. Is it better for students to study something they really like or something which will give them a good job? Así a modo de pregunta. Pero realmente el resultado es el mismo. Tenemos que dar nuestra opinión. Os pongo también un ejemplo del examen de Cambridge que cambia un poquito porque lo hacen un poquito más guiado. Nos pueden poner, all young people should continue at school or college until at least the age of 18. Do you agree? Y nos ponen qualifications for jobs, students who don't like school, your own idea. Esto es nuevo. Es decir, aquí tenemos que hablar obligatoriamente de estas dos ideas que nos dan y obligatoriamente de una tercera idea que nosotros tendremos que crear. Dependiendo del tipo del examen, irá más guiado o simplemente nos darán el título y ya está. Entonces, como os he dicho antes, read carefully and highlight the most important. Siempre tendréis que mirar un poco qué es en lo que os tenéis que basar. En este ejemplo, podríamos resaltar estas ideas para tenerlas en mente. Your opinion. Do you agree? Yes or no? En resumidas cuentas, en el essay lo que me interesa es que al final me deis la opinión sobre esta pregunta. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Desde luego que podréis estar de acuerdo parcialmente o no, que daréis vuestras razones y todo lo que queráis. Pero yo al final quiero saber si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con esta idea. Think about ideas and organize them. Plan. ¿Os acordáis que antes os he dicho? Importantísimo tener un plan.
Si tenemos un pequeño plan, que tampoco hace falta hacerlo por escrito, pero tener un poco planificado lo que vamos a escribir y dónde vamos a colocar cada una de las ideas, aunque sea en la cabeza, pero vamos a dedicarle unos minutos a ver qué ideas podemos poner y cómo organizarlas. De verdad que al final os saldrá muchísimo el writing que si os ponéis a escribir directamente, que suelen salir verdaderas chapuzas. Por ejemplo, ¿cuál es la present situation? Some jobs are very specific. You need qualifications for a lot of jobs. For some students, classes are boring or difficult. Some students want to start earning money working. There is lack of motivation. Final opinion, they should continue studying. Son una serie de ideas que se me pueden estar ocurriendo. Puede ser que se me ocurra alguna otra idea que luego no me interese. O puede ser que después me venga una buena idea que luego tenga que colocar en el plan que ya me haya hecho. Pero muy importante el plan. Y precisamente de este plan es del que vamos a hablar ahora. ¿Cómo lo organizamos? Pues por ejemplo, empezamos con una introducción. Después, en el primer párrafo, como nos han dicho si estamos de acuerdo con que los chavales sigan estudiando o no, pues podemos hablar de razonamientos para quedarme en el colegio, es decir, para que los adolescentes sigan estudiando, con un par de razones. En el segundo párrafo, lo contrario, razones para dejar el colegio. Y en el tercer párrafo daremos nuestra propia idea. Acordaos que había que añadir una tercera idea, con su razonamiento. ¿Qué dejaremos para la conclusión? Pues precisamente la opinión final. Así que estas ideas que hemos tenido antes las vamos colocando en el plan. Por ejemplo, para la introducción, present situation, describimos un poco cómo está la situación presente. Para quedarse en el colegio, pues primera razón, some jobs are very specific. You need qualifications for a lot of jobs. Para el segundo, para marcharnos del colegio, for some students classes are boring or difficult, and some students want to start earning money working. ¿Cuál es mi idea propia? There is lack of motivation. Y voy a dar una razón. Problems in the classroom, that means better study something they like. ¿Cuál es la conclusión? Mi opinión final, es decir, they should continue studying. Vamos a poner un plan alternativo, más sencillito, pero igual de efectivo. Seguimos poniendo la introducción. En el párrafo 1 hablamos de la primera idea que nos dan, que eran qualifications for jobs. En el párrafo segundo, la segunda idea que nos dan, que era students who don't like school. Y en el tercer párrafo ponemos la idea que teníamos que inventarnos. Por ejemplo, la que habíamos inventado era there is lack of motivation. Luego al final lo mismo, conclusión, they should continue studying. Elegid el plan que más os guste, pero por favor elegir un plan. De verdad, se nota al final si habéis hecho una pequeña planificación o no. También vamos a hablar de las topic sentences. ¿Y esto qué es? Pues una topic sentence es una frase que colocaremos al principio de cada párrafo y va a ser la idea principal. Nada más empezar el párrafo, podéis poner un conector o lo que queráis, pero vamos a decir de qué va ese párrafo. Así, quien lo está leyendo ya sabe exactamente de qué vamos a hablar. Ejemplo. There are two good reasons for encouraging young people to stay at school. Si ya vamos a hablar de dos razones, ya sabemos que vamos a hablar de dos razones para animar a la gente a seguir quedándose a estudiar. Many students would like to leave school at 16. Esta sería otra de las ideas, queda súper claro de qué vamos a hablar en el párrafo. O por ejemplo, unmotivated students disrupt lessons. Y vemos claramente de qué vamos a hablar en este otro párrafo. También importante, el estilo. Hay que saber, cuando hacemos un writing, qué estilo necesitamos utilizar. Casi todos son formales y el essay también es uno de ellos. Connectors, desde luego, son importantes en todas las redacciones, pero de verdad, en el essay todavía muchísimo más, porque como estamos dando nuestras ideas, nuestra opinión, etc., le estamos dando mucha coherencia a la hora de escribir. Así que de todos los writing, yo creo que en el essay es donde más se van a puntuar los conectores bien utilizados. Desde luego, al final del vídeo veremos unos pocos conectores,
pero que sepáis que en el canal de YouTube hay más vídeos sobre conectores que podemos utilizar tanto para el speaking como para el writing. Con todo esto que hemos hecho, podemos hacer también una especie de borrador, utilizando, por ejemplo, conectores como empezaré con el first of all, luego añado una idea con el also, luego sigo con un secondly, añado otra idea con el furthermore, acabo otra idea final con el finally, voy a poner un however para hacer un contraste y al final puedo acabar con una conclusión, to sum up, y también para dar mi opinión from my point of view. Es decir, que utilizaremos los conectores para darle un poco fuerza a todo este plan que estamos organizando. Y una vez que tenemos esto básico, lo que ayuda mucho es a decorarlo. ¿Y cómo lo vamos a decorar? Pues os pongo ejemplos. Tiempos verbales. En lugar de utilizar un presente simple, un pasado simple y poco más, vamos a intentar utilizar tiempos verbales más complejos, que a estas alturas ya conocemos muchísimos. Por ejemplo, en lugar de decir Some young people search for a good job, podríamos decir Some young people have been searching for a good job, en lugar de un presente simple, un presente perfecto continuo. Utilizad adjetivos y adverbios. Son muy fáciles de colocar, porque podéis tener una frase perfectamente hecha y le añadimos un adjetivo o le añadimos un adverbio y con eso mejora mucho. Por ejemplo, puedo utilizar a good job. Por favor, no utilicéis ni el good, ni el bad, ni cosas por el estilo, porque son demasiado simples. Cambiadlo por algo un poquito mejor, como por ejemplo, a practical and beneficial job. O yo puedo decir, they are interested in, que no está mal, pero si pongo they are really interested in y meto este adverbio aquí, me va a quedar mucho más fluido. También podemos utilizar modales, que también los hemos utilizado en gramática, los sabemos utilizar bastante bien, pero muchas veces no los ponemos en práctica a la hora de escribir. Por ejemplo, nos encanta poner cosas como It is impossible that they find a job. La misma frase hacemos un rephrasing con un modal y ponemos They cannot find a job. No es una frase nada difícil, pero ya estamos poniendo un modal y ya están viendo que podemos aplicar la gramática. O por ejemplo, It is possible that they do not like it. ¿Por qué no digo they may not like it? Más cortito, más conciso y encima estamos añadiendo gramática. ¿Más cositas para decorar? Pues la pasiva. Además, la pasiva suele darle un toque de formalidad. Podríamos poner They cannot find good jobs. Bueno, no está mal. ¿Por qué no digo good jobs cannot be found? Suena un poco extraño cuando hablamos en español, pero en inglés es bastante común poner la pasiva. Venga, un pasito más adelante, la pasiva impersonal. It is believed that they cannot find good jobs. Si ponemos esta estructura, que es una pasiva impersonal, introduciendo la idea que queramos poner, nos va a quedar muchísimo mejor. Y ya, si controlamos la pasiva personal un poquito y le dedicamos unos segunditos para formarla, mucho mejor. Good jobs are not believed to be found. Muchísimo más estructurada esta frase, con más gramática y digamos que nos van a dar más puntitos por ella. También podríamos poner condicionales, que los hemos estado estudiando y conocemos todos los condicionales y con un poquito de tiempo que le dediquemos a hacerlos, nos salen sin problema. Es verdad que a lo mejor en un speaking nos cuesta más porque hay que improvisar, pero en un writing que podemos hacer un pequeño borrador, sin problema. Por ejemplo, podríamos decir cosas como If they were motivated, they would pay attention in class. Todo esto, desde luego, ha sido un poco pequeños ejemplos de lo que podríamos poner para decorar un essay. Al final del todo, vamos a hacer una review, un pequeño repaso. Por ejemplo, 5 minutos, nos vamos a reservar 5 minutos para leer. Pero cuando digo leer es con atención lo que hemos escrito. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a intentar encontrar errores. Esa S que siempre se nos olvida.
este adjetivo en plural que hemos puesto, esta palabra que la tenemos mal escrita, siendo que la sabemos escribir perfectamente. También lo vamos a leer como si no lo hubiéramos escrito nosotros, para ver si entendemos lo que queremos decir. ¿Lo que quiere decir al principio se entiende bien? Los últimos detallitos, pues a lo mejor decir, uy, este adjetivo mejor lo voy a cambiar por este otro. Aquí voy a poner otro conector más complejo. Y parecerá una tontería, pero si estamos con un estilo formal, no hay que utilizar contracciones. Es súper típico que cosas como el don't o el aren't o el isn't se nos escape contraídas. No podemos tener contracciones. Con todo esto ya tendríamos el writing hecho. Pero quiero comentaros un poquito el tema de los conectores. ¿Qué conectores podríamos utilizar en un essay? Como ejemplo, puede ser que a veces tengamos que dar la opinión personal y podemos utilizar cosas como in my opinion, from my point of view, I feel, I believe. Puede ser que tengamos que dar razonamientos. Because, as, since. Acordaos que el because está muy utilizado, pero que podemos usar tanto el as como el since, igual que utilizaremos un because. For this reason, that is why, one of the main reasons is that. También para ordenar las ideas, para ponerlas en orden, podríamos decir cosas como firstly, secondly, finally. Podemos añadir información con also, furthermore, what is more. O podríamos decir cosas como on the one hand, on the other hand. Y para introducir la conclusión, in conclusion, to conclude, to sum up, to summarize. Pero lo que os he dicho, en el canal de YouTube tenéis más vídeos específicos para el tema de conectores, mucho más explicados y con muchas más opciones. Y con esto habríamos acabado este vídeo sobre las General Tips y sobre el essay. Espero que os haya venido muy bien. Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros al canal si no estáis y compartidlo con todas las personas que creéis que les pueda venir bien. Enjoy your English and see you in our next video.